Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muy buenos días, hermano. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un gozo estar nuevamente acá. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder adorarle y servirle de esta manera. Hoy tenemos un especial por el aniversario de nuestra iglesia, número 34, que por nombre lleva En Cristo, quien por mí murió. Se encuentra en el Himnario Bautista número 49.
damas y caballeros, amigos y hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienvenido y bienvenida a esta reunión de celebración de la Iglesia Evangélica Bautista Maranata, que hoy cumple un año más de su misión terrenal y celestial. Cuando la Iglesia anuncia a Jesucristo como Salvador, cumple lo que Dios le ha encomendado, que dice que anunciará la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en lugares celestiales. Efesios 3, 10, 11. Y también cuando lleva a todos los lugares la predicación del Evangelio a toda tierra. Velad pues, hermanos, en este día, pues Dios está con nosotros y el gran Consolador. A Él pues Dios sea la gloria en las iglesias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya, saludos, manden saludos para los hermanos. Un saludo para los hermanos de allá de la Iglesia Maranata. ¡Feliz aniversario, hermanos! ¡Feliz aniversario! Buenas tardes, hermanos. Queremos en esta tarde hacer extenso nuestro cordial saludos por este 34º aniversario de nuestra iglesia amada, la Iglesia Evangélica Bautista Maranata de Chorrillos. Y en esta tarde queremos compartir lo que la palabra de Dios nos dice y que nos anima a nosotros, y queremos también compartir con ustedes para que sea de mucho ánimo. Dice Colosenses capítulo 4 y 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén, hermanos. Eso es nuestro deseo como familia, y queremos, hermanos, que en este tiempo podamos seguir perseverando en oración, y ante todo, hermanos, queremos siempre venir con acción de gracias, agradecidos, hermanos, con toda gratitud al Señor por las cosas que tenemos, por las cosas que el Señor nos provee. En esta tarde queremos decirles todos: ¡feliz aniversario, Iglesia Maranata de Chorrillos! ¡Feliz aniversario, Iglesia Evangélica Bautista de Maranata de Chorrillos! ¡Feliz aniversario, Iglesia Maranata de Chorrillos!
Buenas noches, mis hermanos. Terminando ya este día del Señor, estamos una vez más reunidos para alabar a nuestro Dios, siguiendo en este día tan especial, recordando un año más que Dios nos da. Y no olvidemos la misión de nuestra iglesia. Este año tenemos la misión de nuestra iglesia y como cada creyente debe ser nuestra tarea, uno de evangelizar, discipular, ayudar a otros, de crecer en nuestra vida espiritual y adorar al Señor como a Él le agrada. Hermanos, cosas que cada día en nuestra vida debemos ir desarrollando, y esa es nuestra labor como iglesia del Señor. Y antes de iniciar este programa, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, gracias Señor, te damos en esta noche, por todo este día Señor, por todo lo que has permitido que podamos hacer. Gracias por cada uno de mis hermanos que han sido parte de este programa tan especial, un tiempo de gratitud a ti Señor, a quien le debemos todo Señor, quien hace todas las cosas. Nosotros solo somos Señor instrumentos en tus manos. Ahora en esta noche, que este tiempo de alabanza sea grato delante de ti, y que tu palabra nos hable a nuestras mentes y corazones. Permítenos seguir haciendo tu obra, aun cuando no podamos salir, aun cuando no podamos hacer cuantas cosas, pero permítenos seguir haciendo tu obra, Señor. Danos tú la oportunidad de ello. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a iniciar cantando la primera alabanza, Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Y este himno habla bastante de ello. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles derraman torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey Celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es su jefe, tu amparo será, y en él tu victoria segura estará. No depende de nosotros, sino seguro está en lo que Dios puede hacer con nosotros. Vamos a entonar la siguiente alabanza: cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz. En la mañana estábamos cantando este himno que decía adelante, y eso es lo que debemos hacer como iglesia, seguir adelante. Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio del perdón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor, prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal, Él le da su
adelante en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. Sigamos adelante. Y el último himno, antes de tener la enseñanza en esta noche compartida por nuestro hermano Luis, vamos a entonar el himno Anhelo trabajar por el Señor. ¿Anhelas trabajar, hermano, este año? ¿Amén? Sí, ¿no? Anhelamos trabajar por el Señor. Vamos a entonar este hermoso himno. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Mi anhelo es estar siempre ocupado en la obra del Señor. Vamos a prepararnos, escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Muy buenas noches para todos mis hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Maranata de Chorrillos. Reciban un cordial saludo de mi familia, la familia de Lizárraga Farfán, de mi esposa Luz. Y desde ya gracias a todas las personas que han orado por la salud de mi hijita Rebeca. Por la gracia de Dios, ella está mucho, mucho mejor. Hoy, esta noche, de una manera rápida, esperamos que el tiempo nos alcance de poder compartirles este mensaje que se titula Todo obra para bien. Todo obra para bien en la vida del creyente, todo obra para bien en la vida de los hijos de Dios y todo obra para bien para la iglesia. Porque Dios cuida de nosotros, Dios cuida de su iglesia, Dios cuida de sus pastores, Dios cuida de los misioneros, porque Dios los ha puesto, porque Dios los ha instituido. Y es como uno puede ver en estos tiempos el respaldo de Dios también. Vamos a contarles primero esta pequeña ilustración. Hoy nos vamos por la tarde a un centro comercial y nos dan un vale o nos dieron un dinero y con ese dinero queremos comprar. Después de hacer una larga cola afuera del centro comercial, como de muchos centros, nos toca nuestro turno. Rápidamente nos dirigimos a donde vamos a comprar el producto. Pero cuando vamos al primer pasaje donde están los productos que queremos, nos damos cuenta que el pasaje de arroz está vacío. Nos damos cuenta que el pasaje de donde están los fideos está vacío. Donde está el aceite está vacío. Vamos al otro pasaje de carne, de pollo y está vacío. Vamos al pasaje donde están los lácteos, la leche y está vacío. Y estamos muy tristes, estamos muy preocupados porque teníamos
Pensábamos que ese día íbamos a comprar los víveres necesarios para nuestras casas y, y pasamos pensando, Dios, más tarde, mañana, pueda proveer un lugar donde yo pueda conseguir todos aquellos productos que necesito. Pero pasas yéndote ya, retirándote de la tienda, pasas por el pasillo de los dulces y ves totalmente repleto de dulces. Y miras al fondo y ves los electrodomésticos llenos de electrodomésticos. Y piensas en sí, que ahorita en estos tiempos nadie va a un centro comercial, o nadie va a un supermercado, nadie va a una tienda para comprar las cosas que son innecesarias, inútiles en estos tiempos. Todos van al centro comercial a comprar aquellas cosas útiles para nuestro sustento. Y dejamos de pensar en las vanidades de la vida y comenzamos a pensar en las cosas más útiles en la vida, como es el alimento. De esa manera, estos tiempos son los tiempos para pensar en lo más valioso y en lo más importante. Esos tiempos en el cual Dios ha permitido que muchas personas, sus hijos y no sus hijos, piensen en la importancia de Dios en estos tiempos, ya que Dios es lo más importante, porque es el único que nos puede dar esperanza, es el único que nos puede dar seguridad, es el único en el cual encontramos que uno puede tener la paz verdadera, solo en Cristo Jesús. Si leen conmigo, buscan en su Biblia Romanos 8:28. Después de leer este verso, vamos a orar. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que somos hijos de Dios, a los que estamos en el camino que es Cristo, a los que caminamos queriendo y buscando hacer su voluntad, no podemos dudar que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo y este momento. Señor, te pedimos en primer lugar que alimentes a tus hijos a través de tu bendita palabra. Que tu palabra nos traiga ánimo, consuelo, exhortación en estos tiempos. Que las personas, Señor, de manera muy general puedan verte a ti. Puedan, Señor, de todo corazón arrepentirse, confiar más en ti, pedirte perdón, hacer de Jesucristo su Señor, su ejemplo y su modelo a seguir. Ayúdanos a entender tu palabra en este tiempo, Padre mío, y que tu palabra nos traiga consuelo, fortaleza a nuestra vida espiritual. Bendice este mensaje y que tu Santo Espíritu sea el Maestro. En Cristo Jesús. Amén. Tal vez, hermanos, muchos creen, tal vez tú que me estás escuchando, muchos creen que esto que ha sucedido, está pasando, no tiene propósitos. La idea el día de hoy es mostrarte ciertos propósitos para la iglesia y para cada creyente en estos tiempos. Pero se nos ha olvidado una doctrina fundamental, por el cual también podemos entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Esa doctrina fundamental la encontramos en su palabra, pero los hermanos, las personas que han estudiado la Biblia le han llamado la doctrina de la providencia divina. Para muchos es la soberanía de Dios absoluta. Afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas debido a que Él es soberano. Sobre todo
Esto incluye al universo en su totalidad, el mundo físico, los asuntos de todos los países y etnias, el nacimiento del ser humano y su destino, los éxitos y los fracasos humanos y la protección de su pueblo. Esta doctrina de la providencia de Dios, la providencia divina, se levanta en oposición directa a la idea de que el universo sea gobernado por una casualidad o el destino. El propósito o la meta de la providencia y soberanía divina es llevar a cabo la voluntad del decreto eterno de Dios en el tiempo creado. Sus propósitos serán cumplidos. Dios gobierna los asuntos del hombre y obra a través del orden natural de las cosas. Las leyes naturales son nada más que una representación de Dios obrando en el universo. En estos tiempos debemos recordar más esta doctrina fundamental, que Dios tiene todo bajo control, que es un Dios soberano y Él siempre va a hacer su voluntad, que Dios ha dejado y ha permitido y sabe muy bien lo que estamos pasando los hombres, y que Él tiene un propósito para este tiempo, para cada uno de nosotros, para dar un mensaje a la humanidad, para dar un mensaje a sus hijos, para dar un mensaje a las iglesias en este tiempo, porque es un Dios soberano. Salmos 135, versículo del 6 al 9, con énfasis en el versículo 6. Busquen conmigo Salmos 135. Vamos a avanzar, hermanos. Dice así: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dice, todo lo que Dios quiere lo hace. Esa es la providencia de Dios, es la soberanía de Dios. La Biblia declara que Dios hace todo lo que Él quiere. Y tenemos que decir, Padre mío, ¿qué nos quieres enseñar en estos tiempos? Tú que has querido ya y has permitido que pase eso, Señor, ¿qué quieres enseñarme a mí de manera personal? Cada uno tiene que ya haber pasado tantos días de cuarentena, haber pasado de hermano, que comenzó como una epidemia a fines de diciembre. Por eso tiene el nombre de COVID-19 por el año 2019. Han pasado tantos días, ya estamos abril, si vean pasado de esa fecha que tiene una enseñanza, un propósito, darnos cuenta. Y ya cada uno debe estar pensando lo que Dios nos quiere enseñar en estos tiempos. Mateo 10, un verso del Nuevo Testamento. En Mateo 10 da algo muy simple, algo que habíamos leído muchas veces, pero que debemos estar atentos a esta enseñanza de este verso. Dice así, Mateo 10, 29. La palabra dice así: ¿no se vende 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. La palabra de Dios dice, no se vende 2 pajarillos por un cuarto. Es decir, es la parte monetaria del costo de estos animales. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Sin la dirección divina, sin su providencia, ni siquiera esos acontecimientos insignificantes ocurrirían. Esa providencia tiene que ver aún con la parte mínima de nuestro ser. Recuerden lo que dice la Biblia, que aún Dios tiene contado los cabellos que tenemos. Porque Dios tiene todo bajo control y de Él no se le pasa nada, hermanos. Y que no solamente cuando tú vas a comprar algo con tu dinero, por la providencia de Dios, porque Dios lo permite, tú encontrarás aquel animal ahí para comprarlo. Literalmente dice, tú puedes comprar 2 pajarillos con tu dinero, pero ni a uno de ellos cae o se es atrapado o está ahí en la mesa para comprarlo sin el permiso de vuestro Padre
Hay una interpretación, una manera diferente del verso que habla así, sin que Dios lo permita. No, tú no comes ni compras algo porque tienes plata, sino porque Dios permite que lo compres. Porque si Dios no quiere, hermanos, se escasea un producto y aunque tengas todo el dinero, no lo vas a poder comprar. Porque Dios ha permitido que ese producto se escasee. Y aún todas esas cosas que podemos pensar que eran insignificantes en nuestra vida, debemos darnos cuenta que todo eso está bajo el control de Dios. Y que Dios es un Dios que permite y debemos ser muy agradecidos a Dios, aún por esas pequeñas cosas que a veces no le damos gracias a Dios. Los pajarillos caen a tierra, se le pueden comprar porque Dios permite que eso suceda. Ahora, hermanos, cuando entendemos esta gran doctrina que Dios tiene todo bajo control, la creemos desde una perspectiva. La perspectiva es fe, hermanos. Somos personas y el Hijo de Dios y los que creemos en el Señor somos personas que debemos vivir bajo la fe. Pero hermanos, a veces encontramos en nuestra vida muchos momentos, y la Biblia también nos dice que somos hombres de poca fe, que no tenemos fe. Y yo te pregunto, ¿qué es la fe? Vamos a Efesios. Vamos a Efesios para buscar Efesios capítulo 1. ¿Cuándo comienza a ver esa fe? ¿O de dónde comenzamos a vivir bajo la fe? Como aquella convicción, certeza de las cosas. Como esa convicción personal y absoluta de cada uno de nosotros. Como aquella fe en cual que nos permite estar firmes sobre la roca. Pero ¿dónde comienza la fe? Cuando a veces nos podemos pasar momentos en el cual nos desenfocamos de las cosas de Dios, dejamos de mirar al Señor, tenemos que recordar esto. ¿Dónde comienza el hombre? ¿O dónde comenzamos nosotros? El primer momento en el cual tuvimos que tener fe y a partir de ese día pasamos de muerte a vida. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Dice, hermanos, así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad, aquella semilla, hermanos, que es su palabra. Aquella palabra en la cual sabemos que contiene el evangelio, el mensaje de que Cristo vino a decir a los hombres. Habiendo en primer lugar escuchado ese mensaje, y sabemos qué hace Dios en los corazones, Él obra en los corazones. Su palabra es más penetrante que una espada de dos filos, que no hay un corazón más que sea de piedra para Dios, que Dios cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, que Dios, su Espíritu Santo, convence de justicia, juicio y pecado. Esa palabra en la que Dios siempre va a obrar, porque no hay otro medio por el cual Dios obre que su bendita palabra. Es su palabra el único medio que Dios ha puesto, es su gracia, para que Dios pueda obrar. No por sueños, no por palabras, no por noticias, no por revistas, no por otras actividades. Es su palabra la que obra, porque su Espíritu usa algo, su palabra, para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos y para darnos esperanza a nuestra vida. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahí comenzó cuando tú escuchaste por primera vez sobre la salvación, cuando primera vez tú escuchaste de Cristo Jesús. Yo quisiera recordar cuando tenía 17 años y escuché por primera vez hablar de lo que Cristo hizo por mí, habiendo sido católico, bautizado, hecho mi primera comunión, familiares católicos, estudiando en un colegio católico. Primera vez que uno pudo escuchar el evangelio, pero lo escuchó de tal manera que Dios abrió nuestros ojos, tocó nuestros corazones, escuchando el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Es ahí, hermanos, donde todos comenzamos una vida de fe. Cuando pusimos y dejamos nuestra vida y entregamos nuestras vidas a los pies de Cristo. Cuando fuimos creyendo que solo Cristo puede perdonar nuestros pecados, que solo Cristo puede salvar nuestras almas. Nosotros no solamente, hermanos, teníamos una idea errada de Dios y escuchamos el Evangelio. Esa palabra tocó nuestros corazones. Nuestros corazones fueron quebrantados, guiados al arrepentimiento. Su Espíritu Santo convenció nuestra vida de la necesidad de un Salvador. La palabra de Dios hablaba que tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Cristo. Nosotros creímos en este evangelio, en este mensaje. Y en ese momento Dios hace una obra y también nos hace ser una nueva criatura sin Él y nos da su Espíritu Santo. De ahí adelante se considera nuestra nueva vida en Cristo Jesús, pero no nos olvidemos que es una vida de fe, de confiar en Cristo Jesús. Y Dios hace algo, no solamente dice, bueno, ya tú eres mi hijo, has confiado en mí, has escuchado el mensaje de la salvación, ahora te sellamos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación, es la garantía y la seguridad de que tú y yo, si hemos creído de todo corazón en Dios, que somos sus hijos, su Espíritu Santo confirma nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y bien adelante, hermanos, antes de tener la vida eterna con Él, de estar con Él en la eternidad, vivimos en una vida de fe. Pero la fe tuvo un comienzo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creímos en Cristo Jesús, cuando este bendito libro, su palabra, obró en nuestras vidas. Desde ahí nuestra vida, hacia adelante, tiene que ser una vida marcada por fe. Santiago 1. Ahora, la fe en estos tiempos, hermanos, es lo único que nos mantiene. La fe es lo único que nos puede mantener para poder seguir esta carrera día tras día avanzando. La fe, hermanos, no es algo que todos los días y con las cosas que pasan crecen, hermanos. Estamos, hermanos, viviendo tiempos de aflicciones, tiempos de angustia, tiempos de sufrimiento para muchas personas y tiempos que prueban nuestra fe, pero no estamos en tiempos para que reine el pecado. Y la falta de fe y la incredulidad en nuestros corazones es un pecado para Dios. En Santiago, capítulo 1, su palabra nos exhorta a lo siguiente. Santiago, busquen Santiago, capítulo 1, dice así, versículo del 1 al 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, es esta palabra que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Me hace recordar cuando el apóstol Pablo contaba, hermanos, sus pruebas, contaba a las demás iglesias a través de las cartas, los sufrimientos que él tenía, y cómo esas cartas pueden tener un aspecto de ánimo, de consuelo a alguien, cuando se entera, hermanos, que alguien está sufriendo, alguien está padeciendo, pero con todo esto, hermanos, Dios no nos abandona, sino que Dios nos levanta. Y cuando él contaba que fue apedreado todo lo demás, pero que Dios le dio la fuerza, que Dios lo levantó, que Dios pudo animarlo nuevamente, fortalecerlo nuevamente, y él pudo seguir adelante. Eso se hace, hermanos, de ánimo para nosotros. No, hermanos, contar que estamos caídos, derrotados, sino agradecer a Dios que gracias a Él seguimos adelante, que seguimos avanzando. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí me detengo un poquito, hermano. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, dice que la prueba de nuestra fe produce aquella paciencia. Ya les hablé de dónde comenzamos nosotros a ser personas que vivimos por fe. Ahora nos dice que esa fe debe producir en nosotros paciencia. La palabra paciencia no es lo que muchos podemos entender de ir a una cola y tener paciencia. O simplemente hay que ser pacientes
hasta que aparezca la vacuna para el coronavirus para el próximo año. O hay que tener paciencia para que en estos 3 meses nuestro cuerpo pueda volverse inmune a este virus, como pasó con el SARS en el año 2002. No hablo de esa paciencia de tiempo. La palabra de Dios no habla de eso. Dice que la fe no te va a hacer que tú tengas paciencia y por fe voy a tener paciencia de esperar 1 año, 2 años hasta que Dios dé la cura. No, hermanos. Lo que la paciencia en este verso quiere decir es resistencia, aguante alegre, constancia, perseverancia y perseverar. Lo que está diciendo es que lo primero que la fe va a hacer, hermanos, es mantenernos constantes y perseverantes en lo que Dios nos ha permitido que pasemos en estos tiempos. Si somos personas de fe, hermanos, vamos a seguir adelante. Vamos a perseverar, vamos a soportar este tiempo, pero hermanos, con fe. Hermanos, la idea, hermanos, que cuando una esposa tiene un esposo complicado, difícil de llevar, y la hermana tiene fe en el Señor, hermanos, y va a tener paciencia, hermano, tenga paciencia para con él, ya tarde o temprano, él terminará el sufrimiento. El mundo dice, no hay mal que dure 100 años. No habla del tiempo, hermano, sino, hermano, que esa hermana, por fe, hermana, tiene la capacidad de soportar, de aguantar y de perseverar. Estamos en unos tiempos, hermanos, que la fe nos van a ayudar a poder seguir adelante y perseverar en sus caminos. No estamos permitidos, hermanos, en estos tiempos, actuar indebidamente. No nos es permisible, hermanos, por tiempos de angustia, dificultad, hacer algo indebido. Yo pienso, hermanos, en mentir para recibir un bono, en engañar para ganar un beneficio, sino, hermanos, que Dios nos ayude por la fe a perseverar en estos tiempos, a poder soportar todos estos tiempos, sabiendo que solo Dios nos puede dar la fortaleza para seguir adelante. Y el versículo 4 dice, mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice que esa paciencia, aquel aguante, después de soportar, después de que pasen todas estas cosas, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La idea del propósito de las pruebas, hermanos, es que crezcamos en fe, seamos más como el modelo Cristo y podamos ser perfeccionados a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, vamos a tratar de hablar algo de manera muy rápida. Y esos puntos vamos a tratar de manera muy sucinta poder citarlos. 5 maneras que la pandemia del coronavirus puede ser para nuestro bien. Número 1, hermanos. Número 1. Vamos a buscar un versículo en primer lugar. Vamos a Filipenses 4:4. Uno de los primeros puntos en cual esta pandemia puede ayudar a nuestro bien es lo siguiente. Puede unirnos en oración a nivel mundial, ya que el virus ahora es una pandemia. No subestimemos lo que nuestras oraciones pueden hacer. El avivamiento comienza en la oración. Lo que quiere decir este primer punto es, hermanos, que diferentes iglesias, diferentes cristianos oramos por diferentes cosas. No creo que necesariamente todas correctas. Podríamos haber orado por templos, por viajes o por actividades. No, hermanos, ahorita solo estamos orando unánimes, hermanos, por este tiempo. Porque para que los cristianos podamos ir adelante, estamos orando para que Dios tenga compasión de las personas. Estamos orando para que Dios supla nuestras necesidades,
para que en su compasión y su misericordia todas estas cosas pueden pasar. El coronavirus ha hecho que la iglesia y sus hijos podamos orar todos con el mismo sentir y el mismo pensar, que solo Dios y solo Dios puede hacer que todas estas cosas pasen a su debido tiempo, conforme a su voluntad. Ni otro tema nos ha unido tanto en oración como el coronavirus en estos tiempos. Es imposible que los cristianos que escuchamos, vemos noticias de la gente que pasa en Europa, en Italia, en España, en nuestro país, no ore para que Dios fortalezca a aquellas personas que han perdido un familiar y que están sufriendo. No, hermanos. Dios en todo esto nos está uniendo a nosotros como cristianos para orar, hermanos, en estos tiempos de prueba, de dificultades. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un tiempo, hermanos, en orar a Dios, rogar al Señor y darle gracias. De manera muy personal, abriendo un poco mi corazón, cada día, hermanos, doy gracias a Dios por ver a mi esposa, por ver a mi hija y decirle a Dios, gracias Dios, por estar un día más juntos. Porque podríamos pensar que día a día muchas familias ya no están unidos porque tal vez un integrante ya no está por esta enfermedad. Y es un tiempo en el cual oramos por todas las personas para que Dios obre en la salvación, y estamos mucho más agradecidos por aquel plato de comida y por ver a nuestros hijos con un día más de vida, a nuestra esposa, a nuestro esposo con un día más de vida, y damos gracias a Dios por estar unidos como familia. Punto 2. Algo que el coronavirus, Dios ha permitido que el coronavirus nos ayuda bien a los cristianos y a la iglesia. Que se nos ha permitido, se nos puede abrir una puerta para que compartamos el evangelio con los incrédulos. Tiene 2 puntos esto. También es, con esta pandemia, los cristianos tenemos una maravillosa oportunidad de mostrar amor de Cristo a los demás. Qué bonito, hermanos, que este segundo punto lo vamos a llevar en 2 partes, ¿sí? Y voy a tratar de mencionar a los hermanos y correr de manera que podamos al menos entender la idea. En estos tiempos de muerte, hermanos, de que esta enfermedad rápidamente en días puede una persona colapsar por antecedentes o porque la enfermedad se complica. Si es un tiempo, hermano, en el cual se escucha la muerte todos los días en la televisión. Es un tiempo en el cual, aunque se escuche la muerte, se hace presente la eternidad, y con la eternidad la esperanza que solo Cristo puede traer al alma de una persona. Se están permitiendo, hermanos, tiempos en el cual las personas puedan reflexionar, tomar conciencia de la eternidad y de dónde va a ir su alma si es que muere. Y Dios permite, hermanos, encontrarnos situaciones en las cuales aprovechemos, y después de eso, hermanos, aprovechemos para poder hablar de Dios. Y eso es gracias a esta coyuntura que Dios ha permitido, que pasemos por el coronavirus, por el tiempo del coronavirus en el mundo. Ahora, esta pandemia también a los cristianos, a los que profesamos el amor a Dios, nos permite ayudar a las personas, mostrar amor. Hermanos, es el tiempo en el cual, si sabes de alguien que necesita o conoces de alguien que pueda necesitar una mano, una ayuda, hermanos, Dios nos manda a también amar a nuestro prójimo. Y si en estos tiempos se ve esa necesidad, hermanos, Dios nos usa, hermanos, para que amemos, compartamos, sirvamos a las personas. Y eso es gracias a que Dios ha permitido que pasemos pues el tiempo del coronavirus. Punto 3, hermanos. Algo que a los cristianos, hermanos,
nos ayuda muy bien en este tiempo es lo siguiente. El punto 3, puede separarnos de algunos de nuestros ídolos en este mundo, como los deportes, por ejemplo. Se han cancelado todos los eventos deportivos. Es que algunos cristianos preferían estar en un evento deportivo, ver un partido de fútbol, que ir a la iglesia. Gracias a Dios, hermano, que en estos tiempos todas aquellas cosas que eran de tropiezo en nuestra vida espiritual, gracias a Dios, Dios los ha sacado, hermanos. No leíamos la Biblia o no escuchamos la palabra de Dios porque teníamos que estudiar, teníamos mucha tarea, teníamos mucha responsabilidad en el trabajo. El trabajo no nos dejaba estudiar porque había un partido de fútbol en el cual te concentrabas más, o el centro comercial, o el cine, o el parque. Hermanos, Dios ha sacado todas estas cosas y ahora los cristianos no podemos decir que no tenemos tiempo, hermanos. Y gracias a Dios, porque muchas de esas cosas no han sido sacadas por nuestra voluntad, sino que la soberanía de Dios, Dios ha quitado todas esas cosas para que ahora nosotros como hijos de Dios pasemos más tiempo en reflexión, en meditación, en tomar conciencia en nuestras vidas. Y doy gracias a Dios, porque ya por un joven, por ejemplo, que sufría con deporte y pensar solamente en el fútbol, ya no, hermanos. Ahora solamente recuerde que eso estaba muy mal y que Dios aprendió esa situación para pensar solamente y más en Él. Mateo 10:27, ¿a qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿qué vamos a decir? ¿Trabajo? ¿Estudios? No hay nada, hermanos. Amemos a Dios con todo nuestro ser, que es como Dios tiene que ser amado ahora, que no hay ni una actividad, y después, cuando haya, igualito, hermano, regresemos a la Escritura, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 4. Puede obligarnos en este tiempo a confiar en Dios para una curación, ya que todavía no se conoce ninguna vacuna para este virus. Las medicinas son regalos de Dios, pero a veces dependemos más de esos regalos que el dador de aquellos. Hermano, lo que quiere decir en el punto 4 es que es un tiempo en el cual, hermanos, no podemos refugiarnos en la ciencia, en la medicina, en nuestro dinero, que cada día que los que salimos a hacer compras, nos exponemos a un contagio y nos estamos obligados y forzosos, hermanos, y no hay nada más que confiar en Dios, en que Dios solamente Él nos puede guardar y cuidar en estos tiempos. No hay más, ¿no? Y que si nos infectamos o no, hermanos, aún Dios tiene todo esto bajo control. Antes confiamos en el dinero, ahora una persona rica, millonaria, puede enfermarse y morir. No sé si han escuchado que el primer ministro de Inglaterra está infectado y que ha entrado a unidad de cuidados intensivos, que posiblemente la persona muera. Hermanos, siendo el primer ministro, allá en Inglaterra, sería como el presidente aquí. Pero así es, hermanos, ni con todo su poder y dinero. Porque recuerden Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás a uno o amarás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás a otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Hermanos, Dios ha quitado todo eso. Y solamente podemos confiar en Dios, porque el dinero en estos tiempos es nada, hermanos. Solamente nuestra confianza está en Dios. Tengamos o no tengamos, el refugio es Cristo. El refugio es Dios. Él es la roca que puede permitir que estemos firmes a través de la fe, soportando en este tiempo porque Él nos fortalece. Como dijo el apóstol Pablo, muchas cosas Él podía pasar y vivir en su vida, haber sucedido en su vida, pasar por esas situaciones muy difíciles, pero Él decía, no soy un hombre fuerte, sino la gracia de Dios en mí me ha permitido pasar por eso. Cuando pase todo esto, hermanos, los que podamos contar como testimonio a nuestros hijos y nietos, por la gracia de Dios, pasamos este tiempo, porque Él nos guardó. Y por último, hermanos, para terminar, el punto 5, es un tiempo, hermanos, que Dios nos ha dado a los padres, un tiempo especial para estar con nuestros hijos, ya que este virus también ha provocado el cierre de las escuelas.
Pidamos ayuda a Dios para que nuestro tiempo de nuestros hijos se convierta en una bendición en lugar de una carga. Recordemos también que nuestros hijos nos están mirando. Por tanto, por lo que decimos y hacemos, enseñémosles cómo reaccionar ante una crisis, cómo debemos honrar a Dios en medio de esta crisis. Hermanos, los casados es un tiempo en el cual pasamos más tiempo con nuestras esposas y nos falta paciencia. Oremos a Dios por la paciencia. Nos falta inteligencia, sabiduría, pidamos a Dios. Nos falta cómo poder guiar a nuestros hijos también, pidamos paciencia, sabiduría, inteligencia a Dios. Deuteronomio 6, versículo 4 al 7. La responsabilidad de nuestras familias, hermanos. Recuerden que el esposo es cabeza de su hogar, hermanos. No es el pastor ni es el maestro de escuela dominical. Cada hermano tome el liderazgo de su familia y de su casa para orar, para compartir la Biblia y buscando la edificación mutua. Dice Deuteronomio 6, versículos del 4 al 7. Voy a tratar de buscar, hermano, lo más rápido. Dice así, lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hermano, estoy leyendo Deuteronomio 6 ahora. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién es la responsabilidad de guiar su familia? ¿Quién es la cabeza de ese hogar? Nosotros, los esposos, para guiar a nuestras esposas, los que tienen hijos, guiar a sus hijos. Y en este tiempo Dios nos ha dado más tiempo para que los hermanos tomemos el liderazgo de nuestra familia y meditemos cómo estamos, si estamos o no estamos cumpliendo nuestro deber de proveer el alimento y la parte espiritual de cada integrante de nuestra familia. Terminamos, hermanos, recordando los 5 puntos y leyendo una vez más Lucas 10:27. Punto 1, hermanos, lo que hemos estudiado, hermanos, ahorita, ese coronavirus, ese tiempo de esta pandemia nos ha ayudado a orar juntos como iglesia. Número 2, hermanos, este coronavirus nos permite, hermanos, hablar más sobre el evangelio y tener más presente la eternidad, Dios y lo que Cristo hizo, porque lo que Cristo puede hacer es salvar las almas. Nos permite, hermano, ayudar a nuestro prójimo. Punto 3, Dios ha desaparecido muchos de esos placeres en los cuales eran de tropiezo en nuestras vidas, para que cada cristiano tome reflexión y tome conciencia sobre su vida. Número 4, este tiempo nos ha ayudado a confiar más a Dios, ya que no podemos confiar en el dinero, solamente podemos confiar en Dios. Y número 5, Dios ha permitido este coronavirus para que pasemos más tiempo con nuestras familias y para que pedamos ayuda a Dios para que nos dé paciencia, inteligencia y sabiduría para guiar nuestros hogares. Terminamos leyendo Lucas 10:27. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por el coronavirus. Que Dios los ha puesto, y hoy hemos recordado ciertos propósitos positivos y buenos que podemos aprender en este tiempo. Y que el título del mensaje era, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre mío, por este momento, por este tiempo. Gracias, Señor, por ser un Dios soberano. Y recordar, Padre mío, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A nosotros que somos tus hijos. Ayúdanos a meditar, reflexionar y encontrar esperanza en ti. Vivir por fe, agradarte, Padre mío. Obra en nuestros corazones, Padre mío, porque te necesitamos más que nunca para vivir y hacer las cosas que a ti te agrada. Hacer tu voluntad, sobre todo, Padre mío. Gracias por este mensaje. Obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. ¡Feliz aniversario, Iglesia Maranata de Chorrillos! Feliz aniversario, Iglesia Maranata de Chorrillos.
¡Feliz aniversario, Iglesia Maranata! Feliz aniversario, Iglesia Bautista Maranata de Chorrillos. Feliz aniversario, Iglesia Maranata de Chorrillos. Feliz aniversario, Iglesia Maranata. Dios los bendiga.